todos. En Navidad, cuando hablamos pues, de la Navidad, siempre hablamos del nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Pero hay un acontecimiento que como que casi no se habla, pero que todos conocemos y todos leemos. Y es cuando el rey Herodes ordena ¿a qué? Matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Ahí está el Mateo capítulo 2, si lo quiere buscar. Mateo capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el final. ¿Sí? Entonces, y bueno, si somos buenos lectores de la Escritura, usted automáticamente cuando llega a Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante, usted como que lo relaciona con un acontecimiento parecido que usted leyó casi al inicio de la Biblia. Sí, Moisés. No porque Moisés no mandó a matar a nadie. No, porque Faraón cuando mató. Ah, muy bien, gracias. Eso, no, exacto. O sea, nosotros somos, si usted ha leído toda la Escritura, o si usted se ha detenido en algunos puntos, y bueno, ha meditado en ello, usted automáticamente los va a como que a relacionar. Tendemos mucho a relacionar, porque de esa manera aprendemos. O sea, lo comparamos. Eso fue lo que pasó antes. ¿Dónde fue? Claro, Moisés. ¿Cierto? De una vez lo relacionamos con Moisés. Y esto nos remite a Éxodo capítulo 1. Ahí en Éxodo capítulo 1 es donde habla acerca de una matanza igual a niños. Pero en este caso no era con espada o con algo parecido, sino que Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Bien, y Faraón hizo, Herodes hizo igual que Faraón. Todos los niños hombres representaban un peligro para él, para su reinado, para su dignidad, para su trono. Por eso los envió a matar. Pero aquí se enfoca, o bueno, agrega que a las niñas que perseveraran la vida, ¿cierto? Y de igual forma él hizo antes con las parteras. Les decían: maten a todo hijo varón, pero a las hijas pues preserven la vida. Así que ellos hicieron igual. Faraón, Herodes, oraron de la misma manera. Ya en cuanto a Faraón, fue un poco irónico o un poco impresionante, podemos decir, porque de esos niños que echaron al río, pues uno lo echaron al río, pero con una barquita, con una cesta en la cual estaba cubierta y que no le entraba el agua, ¿cierto? Y incluso de parte de este faraón fue la hija quien vio un bebé en el agua y lo recogió, a tal punto que le puso Moisés, lo cual significa sacado del agua, ¿cierto? El edicto fue: échelos al agua. ¿Qué hizo la hija de Faraón? Lo sacó del agua, le puso Moisés. Entonces, bien, no vamos a hablar de parábolas, sino de Moisés. Vamos a hablar acerca de Moisés. ¿Listo? Y algo más impresionante aquí es que este Moisés, que recogió la hija de Faraón, se convertiría en uno de los herederos al trono. Fíjense, Faraón tenía miedo de su trono y anda a matar a los niños, a echarlos al río. Pero justamente el niño que recoge la hija de Faraón es el heredero al trono. Va a ser uno de los más importantes en el imperio egipcio. Que eso es lo irónico aquí, es lo impresionante. Incluso esto se agrega a que este niño, ahora que crecerá y será heredero al trono, es por causa de Faraón. Es decir, si Faraón no hubiera hecho el edicto de que echaran a los niños al río, pues bueno, no habría un Moisés. No habría un Moisés. Entonces fíjense aquí la ironía, y detrás de todo esto pues es Dios obrando, Dios orquestando todo. Y de hecho, si usted comienza a leer desde Éxodo capítulo 2 en adelante, usted va a entender por qué pasó lo del capítulo 1 de Éxodo. Incluso Moisés, de ahí en adelante, lo fue comprendiendo. Si nosotros, mientras leemos, lo vamos entendiendo, Moisés, mientras lo va viviendo, pues él lo va comprendiendo también.
Bien, entonces, am, en el versículo 10 y 11 del capítulo 2, perdón, entre el versículo 10 y el capítulo 11 del capítulo 2, perdón, en el capítulo 2, entre el versículo 10 al 11 pasan 40 años. Es decir, en el versículo 20, o desde el inicio del capítulo 2, bueno, tienen al niño, y fíjense que es una familia levita, o bueno, de la tribu de Leví. Tienen al niño, es al que recoge la hija de Faraón del río. Y del versículo 10 al 11 ya han pasado 40 años. Así nomás. 40 años pasaron, ya ahora este niño ha crecido y ha sido instruido en la sabiduría egipcia. Es decir, ya es un adulto. Pero, del versículo 11 en adelante del capítulo 2, leemos que Moisés sale, y esa palabra es que él va y busca a sus compatriotas, es decir, a los judíos. O sea, aquí estamos con que, bueno, Moisés está siendo instruido en la sabiduría egipcia. Moisés está siendo instruido cuanto a maneras de actuar, porque bueno, él será el próximo heredero al trono. Pero en lugar de eso, él decide salir a darse cuenta de los judíos, de sus hermanos. Dice el versículo 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vuelve y lo repite. Bien, así que eso es importante tenerlo en cuenta. Ya han pasado 40 años. Y si nosotros seguimos leyendo, Moisés huye de Egipto. Fíjense, tenía todo, nada que perder. Sí, tenía de todo tenía muy fácil, tenía un futuro muy certero, incluso uno de los mejores, ser emperador, ser faraón en este caso. Pero él decide ir a darse cuenta de sus hermanos, y en eso sucede que él mata a uno de los soldados. Dice el versículo 12: entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero eso lo vieron uno de sus hermanos, unos judíos. Así que llega a oídos de Faraón. Moisés huye, deja atrás todo, deja atrás a su futuro, deja atrás su instrucción, deja atrás sus comodidades, deja atrás todo y huye. Y algo interesante que él huye es a la tierra de Madián. Eso está en el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pues allá era un lugar donde habían unos judíos, y allí estaba uno llamado Jetro, que era un sacerdote. Allí Moisés conoce las hijas de Jetro. Jetro pues le da a Moisés a una de sus hijas, la que se llama Séfora, y pues tienen un hijo. Y en otras palabras, desde el versículo 15 hasta el 25 pasan otros 40 años. Fíjense, del versículo 10 al 11 pasaron 40 años, Moisés en Egipto, instruido en todo lo egipcio. Del versículo 15 hasta el 25 pasan otros 40 años. Pero ahora la instrucción de Moisés ha sido muy, muy diferente entre esos 40 años. ¿Por qué? Porque durante esos 40 años Moisés ha estado apacentando las ovejas de su suegro. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué eso ha estado haciendo Moisés? Y así que para este momento, para el versículo 1 del capítulo 3, Moisés ya estaba listo para lo que viene, para todo lo que viene desde ese versículo hasta el final de Deuteronomio. Para todo eso que viene ahí en adelante, ya estaba listo, porque él ya había sido instruido en toda la sabiduría egipcia,
Y ahora, durante 40 años, duró trabajando, pastoreando ovejas. Él ya estaba listo para algo, pero bueno, él no sabía. Él no sabía. Ya incluso había convivido con un sacerdote de Dios, pero no sabía qué le venía. Él estaba listo para ser comisionado a liderar al pueblo de Dios, pero no lo sabía. Entonces vamos a aprender de Moisés, y lo principal que debemos decir de Moisés es que él era un hombre humilde o manso, como dice la Reina Valera. Era humilde. Si usted busca Números, capítulo 12, versículo 3, allí dice que Moisés era manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. O en otras versiones dice humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Así que eso es clave para Moisés, para aprender acerca de Moisés, porque él es humilde. Y si hay un título para llamar a Moisés, es, bueno, el hombre humilde, porque así es como lo llama Dios. Incluso en Números capítulo 12, Dios defiende a Moisés acerca de ello. Así que vamos a titular este mensaje como Moisés, el siervo humilde. Moisés, el siervo humilde. Así que en general, Moisés es humilde. Pero dentro de su servicio a Dios, o dentro de su llamado, él se desarrolla en 3 áreas. 3. La primera, pues, como líder. La segunda es como profeta. Y una tercera área es como un mediador. Repito, como un líder, como un profeta y como un mediador. En esas 3 áreas Moisés desarrolla su servicio a Dios o su llamado. Pero todo bajo el concepto de que él es humilde. Y bueno, esto lo vamos a ver una y otra vez. Así que como líder, Moisés como líder, y aquí vamos a encontrar que el liderazgo de Moisés, al que fue comisionado, fue que liderara al pueblo para que saliera de Egipto. Liderarlo. Como decirle, bueno, ustedes nos vamos a ir de aquí de Egipto, él los lidera. Pero también liderarlos camino hacia la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aún que los israelitas esperaban o sabían, por lo menos tenían esa promesa desde la muerte de José. Así que esa era su labor o su rol como líder. Eso lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 3 y vamos a leer. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Bien, ahí está el llamado para Moisés como líder. Su liderazgo consistía en sacar al pueblo de Israel de Egipto y liderarlos hacia la tierra que Dios les había prometido. Bien, yo sé que acá hay muchas cosas para tener en cuenta, pero vamos a enfocarnos ahí en el liderazgo. Y bien, hay algo más que implica aquí el liderazgo de Moisés, porque su liderazgo no se limitaba simplemente como que a nivel geográfico. No era, bueno, salen de Egipto y los llevo hacia Canaán. No era solamente ese liderazgo, no era solamente un liderazgo geográfico, como que cambiaran de ciudad y ya, como que los ayudara con el trasteo. No era solamente eso, eso implicaba algo más. Implicaba, o bueno, incluía también un liderazgo espiritual. Es decir, Moisés debía dirigir al pueblo en cada ocasión en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo relacionado con Dios. Lo debía hacer. Por ejemplo, cuando ellos ya habían salido de Egipto y los egipcios los alcanzan, ellos están frente a ¿qué? Al mar, ¿cierto? ¿Y qué hacen ellos? Pues reniegan, murmuran hacia Moisés, contra Moisés. Y les dice como que, bueno, no habían suficientes sepulcros allá en Egipto para que muramos aquí, en el desierto. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés le dice, bueno, pues vámonos para Egipto y morimos allá. No, ¿cierto? Lo que le dice Moisés es que vean la salvación, que confíen en Dios. ¿Ven cómo los lidera? Es decir, Él no alterca con ellos. Sí, ustedes están así, pero Dios es el que me dijo que lo sacara y yo qué más puedo hacer. No, sino que le dice, vean la salvación que Dios trae, que Dios va a hacer delante de ustedes. Confíen en Dios. Eso está en Éxodo 14, versículo 13 y 14. Dice allí, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así que, ¿qué hace Moisés en ese liderazgo? Sí, los lidera, ahora están frente al mar, ellos se sienten acorralados, pero lo que hace Moisés es dirigir su mirada hacia Dios, hacia Dios. Y si ustedes se fijan desde el capítulo 3 en adelante, una y otra vez Moisés tuvo que recordarles al pueblo de Israel que había sido Dios el que los había enviado a él para sacarlos de Egipto, e incluso que era Dios mismo el que los estaba sacando de Egipto con las 10 plagas que envió. Pero en este específico momento Moisés dirige la mirada del pueblo a Dios. No les dice, confíen en mí que yo ya controlé a Faraón. No, sino que miren la salvación que Dios hace hoy con ustedes. Y en otra ocasión, cuando murmuraron contra Moisés, porque ellos se acordaban acerca de la cantidad de carne deliciosa que tenían allá en Egipto, no les faltaba. Trabajaban duro, estaban oprimidos allá, pero comían bien. Fíjense, en cambio en el desierto, pues que tenían nada. Si acaso agua e incluso ya habían pasado por un agua amarga. Entonces murmuran contra Moisés porque tenían hambre. Tenían hambre. Y pues, ¿qué hace Moisés? Bueno, vámonos para Egipto, comemos y volvemos a salir. No, al contrario, nuevamente dirige su mirada hacia Dios. Capítulo 16 de Éxodo, versículo 6 hasta el 8, dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, que somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él.
porque nosotros, que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios, sino contra Jehová. Fíjense, murmuraron, y no es la primera vez, contra Moisés, y él no dice, bueno, pues fue Dios el que me puso aquí, ustedes se aguantan. No, humilde, humilde y los lidera, humilde y dirige su mirada a Dios, humilde y dirige su mirada a Dios, recordándoles otra vez que fue Dios el que los ha librado de Egipto, el que los sacó de Egipto, y el que los va a sustentar mientras van en camino. Eso es importante aquí. Así sucede en muchas otras situaciones, en muchas otras ocasiones. Los invito a que lean los 4 libros, de Éxodo hasta Deuteronomio, y van a aprender esto acerca de Moisés. Ahora, hay algo más que incluía o que implicaba este liderazgo. Hay algo más. Es decir, no era solo un asunto geográfico, no era solo un asunto espiritual, sino que también esto implicaba como que este liderazgo implicaba un poco de gobierno. Es decir, como si él fuera un gobernante. Es decir, su liderazgo implicaba que los gobernaba. Y esto lo encontramos en el capítulo 18 de Éxodo. Ustedes ven los títulos: Jetro visita a Moisés, nombramiento de jueces, así que eso es lo que pasa. Capítulo 18, del 1 hasta el 12, su suegro visita a Moisés, y mientras lo visita, él se da cuenta de algo muy curioso, algo muy interesante aquí acerca de este liderazgo de Moisés. Bien, y eso comienza en el versículo 3 en adelante. Voy a leer para ustedes. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Repito. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Yo sé que hemos leído Éxodo, que hemos leído el capítulo 18, que hemos leído ese versículo 13 y seguimos leyendo como si nada. Pero si nos sentamos un poquito allí a ver ese versículo solamente, dice que un día se sentó Moisés para juzgar al pueblo. Bien, ahí vamos bien. Pero después dice que el pueblo estuvo delante de Moisés, es decir, siendo juzgados, siendo gobernados o liderados, desde la mañana hasta la tarde. Todo el día haciendo una fila, esperando a que fuera el turno. Todo el día. Todo el día en el que ellos no estuvieron con sus familias, como que instruyendo a sus hijos, compartiendo con su esposa, o incluso Moisés. Entonces eso es lo que ve el suegro de Moisés. Y él dice, el suegro de Moisés como que, no, esto no debe ser así. Sigamos leyendo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es decir, a ese momento no había otra persona a la cual las personas, el pueblo de Israel, se acercara para consultar algo acerca de Dios. Y no se refiere aquí en cuanto a revelación solamente, ¿qué tiene Dios para decirme hoy? No, sino más bien, ¿qué dice Dios de cómo debo comportarme en esta situación? Aquí imagínense de todo, pelea entre hermanos, se encontró un billete, o en ese tiempo se encontró algo que no era de él, pero eran diferentes situaciones que durante todo el día Moisés lideraba, lidiaba y gobernaba. Entonces Moisés dice, todo el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ven que aquí no está relacionado en cuanto a nueva revelación, sino más bien en cuanto a comportamiento, en cuanto a qué es lo que dice la ley de Dios, o qué es lo que dice las ordenanzas de Dios, para comportarme. En alguna situación, ahí dice, cuando tienen asuntos, en algún asunto. Entonces, versículo 17, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Fíjense, aquí Moisés no lleva 2 días liderando a este pueblo, no,
o menos más de un mes, liderando al pueblo. Y ahora está en el desierto haciendo su deber, pero viene su suegro y le dice, no, no está bien. Y si ustedes leen del versículo 1 hasta el 12, Moisés le cuenta todo a Jetro de cuáles son las maravillas que Dios hizo para sacarlos de Egipto, de cómo alzó esa vara y se abrió el mar rojo y Dios los liberó de los egipcios. Pero ahora, o sea, aquí debería Moisés, o por lo menos Jetro, ver como mayor a Moisés, por lo menos. Pero no. Pero no, simplemente Jetro le dice, no está bien lo que haces. Así nomás. Vino un ratico, lo miró, no, no está bien. Pero aquí es donde vemos esa humildad acerca de este gobierno de Moisés. Pero antes, son dos aspectos de este gobierno. El primero es que es de acuerdo con la ley de Dios. Es decir, él no gobierna como en cuanto a lo que se le ocurra o lo que él aprendió allá en Egipto. No. Y si se preguntan cómo él sabe acerca de la ley de Dios en esos instantes, pues hasta este momento por lo menos ya estaba Génesis. Sí, porque la ley de Dios viene, o como tal la ley de Dios, los mandamientos comienzan en Éxodo 20. Es decir, un poquito después de este suceso. Pero por lo menos ya estaba Génesis, ya estaba toda la historia de Génesis. Hay bastante ley. Ahí hay bastante mandamientos de Dios de cómo comportarse. Por lo menos aprendimos que a Abraham Dios le dijo, anda delante de mí, sé recto, sé justo. Y que hay mucho por lo cual aprender en Génesis. Y eso tenía Moisés por lo menos, además de lo que Dios ya le había mandado los 17 capítulos antes. Y además de eso, los 40 años que él pasó con el sacerdote, en este caso es Jetro, un sacerdote de Dios, pues también había aprendido acerca de Dios. También había aprendido qué es lo que demanda Dios. Es decir, para estos momentos ya Moisés estaba listo para liderar conforme a como él quisiera. Era un sabio egipcio y esa sabiduría en cuanto a lo físico, algo malo en cuanto a la adoración, en cuanto a la idolatría, pero tenía instrucción, era instruido, era bien estudiado, pero también era muy instruido en la ley del Señor. Así que su gobierno lo hace de acuerdo con la ley de Dios. Y él le dice a Jetro, no, pues mira, todo el pueblo viene a mí a consultar acerca de Dios, así que yo juzgo entre uno y del otro y yo ordeno o declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. No le dice, es que no, él me cae bien, entonces yo le digo al otro que no le voy a atender este asunto para que no, de acuerdo a la ley de Dios. Ese es un aspecto. El otro es que él se deja guiar en ese gobierno, en ese liderazgo, él se deja guiar, y pues nada más y nada menos que de su suegro. Sabiendo Moisés, que su suegro era un sacerdote. O sea, Moisés era levita, pero no era un sacerdote. Su suegro sí. Entonces ahí está la cuestión. Se deja guiar, y ahí muestra esa humildad. Porque si él no se hubiera dejado guiar, lo que le dice Jetro es, versículo 18, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Claro, todo el día el pueblo haciendo fila para llegar a Moisés y ser consultados o ser ordenado, ser juzgado, pues uno se cansa, no le da hambre. ¿Cómo hicieron para almorzar ese día? O sea, hay muchas cosas que desfallecerán, el pueblo y también Moisés, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás tú solo. Versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad,
que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Chévere, o sea, suena bien, suena pero muy reconfortante esta opinión o este consejo que le da el suegro a Moisés. Incluso a Moisés no se le había ocurrido hasta el momento. Así que lo primero era enseñe las leyes y todas las ordenanzas al pueblo. Listo. Luego de eso, levante hombres, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Eso es importante. Que aborrezcan la avaricia. Subráyelo ahí. Que aborrezcan la avaricia. Es decir, que frente a su labor no estén buscando un lucro de más que el que se ha permitido. Entonces, ¿qué hace Moisés? Bueno, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Así no. Así que, bueno, Dios encomienda a Moisés como líder, pero este liderazgo es complejo. Es complejo. También lo encomienda en un rol de profeta. En un rol de profeta. Bien. Así que profeta. Profeta, ¿qué es lo que significa? Profeta significa el que habla de parte de Dios. Profeta significa el que habla de parte de. Ahí. Ahora, en este contexto, pues es el que habla de parte de Dios. Es el que habla de parte de Dios. En el caso de los profetas de la Escritura, los que hablan de parte de Dios. Pero, algo sumamente importante aquí, con esa palabra profeta, es que el que habla de parte de Dios habla exactamente y solamente lo que Dios dice o las palabras que Dios le da. Eso es importante aquí, porque mucho profeta que hay por ahí en estos tiempos y en los tiempos de los registros bíblicos les decían que hablaban de parte de Dios, pero simplemente Dios no los había encomendado, Dios no les había dicho nada, tal como sucede hoy. O sucede hoy tal como sucedió en esos tiempos. Entonces, eso es importante. El profeta no aumenta, no quita, no arregla, no decora, no. Exactamente lo que Dios dice, tampoco mejora, no. Incluso, si no habla exactamente las palabras de Dios, pues deja de ser profeta. Así que con ese significado en mente, Moisés es un profeta. Moisés tiene el rol de profeta porque él hace y habla al pueblo lo que Dios y exactamente las palabras que Dios le da para hablar. Se las dice a Aarón su hermano, se las dice a Jetro su suegro, se las dice a Faraón, se las dice a los líderes de Israel, se las dice a todo el pueblo. Y exactamente, si usted lee desde Éxodo capítulo 3, del 4, se vuelve a repetir lo que usted leyó en el capítulo 3. Pues ahí está la razón. Se lo cuenta primero a Jetro, luego se lo cuenta a Aarón, luego van a los ancianos y lo cuentan a Israel, luego van a Faraón y se lo cuentan a Faraón. Entonces usted va a encontrar una y otra vez las mismas palabras. Y en otros lugares dice, Moisés dijo todo lo que Dios le había dicho, como para sintetizar. Así que eso es lo que hace Moisés, y hay muchos ejemplos desde el inicio, desde su llamado, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 13 hasta el 15, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Con él se me recordará por todos los siglos. Así que desde ahí comienza. Ese nombre
el nombre divino de Dios y el yo soy, el que soy. Claro, en ese caso Moisés no podía llegar al pueblo de Israel y decir, no, yo soy el que soy, diciéndolo como si viniera de él. Por eso es que Dios le dice en el versículo 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Y Jehová y yo soy el que soy, pues están muy relacionados de manera gramatical. Yo soy el que soy, también se puede leer o se puede expresar como yo seré el que seré. Entonces, ahí es donde vemos y se manifiesta la eternidad de Dios. Yo soy el que soy, Él es el que es. Pero esta frase era importante, o este nombre era mucho más importante cuando Moisés llegara y le dijera, yo seré, me envío a vosotros, Jehová. ¿Por qué? Porque este yo seré se toma también yo estaré. Así que Dios le dice a Moisés, yo estoy con usted, yo estoy contigo, yo estaré con ellos también. Yo estaré contigo cuando vayas allá, yo estaré con ellos cuando salgan. Este nombre implica que Dios es. Y hay mucho más por decir, pero era importante. Y bueno, eso es lo que Moisés llega y le dice al pueblo. Hay otros ejemplos. En capítulo 5, versículo 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y hay muchos otros ejemplos más. De hecho, el pueblo mismo como que declara este rol de profeta a Moisés. O sea, es Dios el que lo encomienda, pero el pueblo mismo es el que, ruega a Moisés que sea el profeta. Eso pasa después del capítulo 20. En el capítulo 20, después de que Dios da los mandamientos, o después de que el pueblo escucha estos 10 mandamientos directamente de la voz de Dios. O sea, cuando usted llegue a Éxodo capítulo 20, usted tenga en su mente, ¿qué dice el versículo 1? Habló Dios todas estas palabras, diciendo, el que habló allí fue Dios. No fue Moisés, que se paró en una montaña y le dijo al pueblo los 10 mandamientos. No, fue Dios. Y esos israelitas escucharon la voz de Dios y se aterraron. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Ven? Ese rol como profeta, hasta el pueblo lo aclamó. En cuanto a Moisés. Entonces, como un profeta, Moisés hablaba de parte de Dios, solamente las palabras de Dios. Y por último, Moisés tuvo un rol también de intercesor. Y ese rol de intercesor es repetitivo. Si usted lee las 10 plagas, después de algunas plagas, Faraón le decía a Moisés que rogara por él, a Dios. Es decir, que intercediera por él a Dios. Pero por conveniencia, por supuesto, lo hacía Faraón. Para que se fueran las plagas, después se endurecía otra vez y no los dejaba ir. Pero se ve más de una vez. Pero el más impactante es cuando el pueblo hace, o hizo, el becerro de oro. Eso está en Éxodo capítulo 32. Ustedes leen, Moisés se demoró, el pueblo dijo, no, Moisés se demoró mucho, quién sabe qué habrá pasado con él, y agarraron a Aarón a las malas para que le hiciera un becerro o algo a lo que adorar, y a eso lo llamaron Jehová. Entonces fue duro, porque Moisés se enojó mucho ahí. Voy a leer desde el versículo 19, capítulo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo.
que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y bueno, eso pasó, Moisés se enojó mucho. Entonces, fíjense cuánto se enojó Moisés, que con sus propias manos molió ese becerro, lo convirtió en polvo. Bueno, yo creo que eso le pasó, por lo menos. Porque después de esto, dice el versículo 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Su rol ahí de intercesor. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego por este pueblo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjense, o sea, ellos escucharon directamente de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que hacen? Es lo primero que hacen. Entonces Moisés sube al monte de nuevo, ruega por el pueblo, pero vamos a ver qué responde Dios. Versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios aún así los castiga. Debía haber un castigo, debía haber una paga. Así que este es Moisés. Y bueno, de nuevo, ustedes tienen 4 libros por leer para aprender acerca de Moisés y acerca de estos aspectos. Mientras tanto, estos 3 roles que Moisés desarrolló apuntaban a una persona que también cumpliría estos 3 roles, pero a la perfección. ¿Por qué digo que a la perfección? Porque pues Moisés ya vimos que se enojó. Moisés se enojó mucho, lo desesperó el pueblo, al punto de no proceder de la manera en la que Dios le había dicho. Se puede leerlo en Números capítulo 20. Dios le dijo: abre la piedra, de aquí salga agua. Moisés, de lo enojado que estaba contra el pueblo, pues cogió la vara y tal, golpeó la piedra. Entonces, pero pues, Dios le dice que fue por su enojo, por su desobediencia, en ese momento nomás. Incluso de estos roles, el mismo Moisés dijo que vendría uno como él y que a ese debían oír. Y ya cuando, o ya para el cumplimiento del tiempo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, llega el Señor Jesucristo y es en Él en que se cumplen estos roles a la perfección y en definitiva. O sea, ya no va a haber otro. En Jesús, como líder, ya no solamente como líder, en este caso ya no un líder geográfico, sino más bien, o de unas palabras, más bien para ponerlo así, como rey, como gobernador, como un gobernante, pero ya es como rey. Y este es el rey, este rey es un rey humilde, no es un rey soberbio como Herodes, que mandó a matar a los niños, sino es un rey humilde, al punto de dar la vida por su pueblo, al punto de dar la vida por su pueblo, tal como lo menciona Caifás en Juan capítulo 11, desde el versículo 49 al 50, que es preferible que muera un hombre por toda la nación, refiriéndose a Jesús. Además, el Rey Jesús gobierna de manera absoluta y absolutamente conforme a la ley de Dios. Es decir, tampoco en cuanto a su sabiduría, sino en cuanto a la ley de Dios. Todo ello lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19.
Vamos allá, Mateo capítulo 28. Esta es del versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allí. Ahí vemos ese gobierno absoluto. Ahí vemos ese gobierno absoluto. 28, versículo 18. También, como Rey, el Señor Jesucristo no solamente nos da palabras de ánimo, sino que nos dice que en Él nosotros podemos hallar descanso, en Él nosotros podemos hallar gozo, en Él nosotros hallamos todo. Es decir, Moisés les decía: ustedes hallen descanso en Dios. O sea, no en mí, en Dios. Pero el Señor Jesucristo dice: en mí. Mateo capítulo 11. Dice el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vean ese liderazgo, este gobierno del Señor Jesucristo. Como profeta, el Señor Jesús habló de acuerdo con lo que Dios ya había dicho en su palabra. Es decir, hablaba de parte de Dios solamente lo que Dios ya había dicho en su palabra. Incluso, cuando ustedes leen Mateo capítulo 5, van a encontrar una serie de: ustedes han oído, pero yo les digo, o a vosotros os ha sido dicho, pero yo les digo, refiriéndose que Él está dando allí la explicación correcta de lo que ellos habían escuchado de manera tradicional. ¿Sí? Eso suena como una antítesis de: ustedes escucharon, pero yo les digo esto. No es lo contrario, no, es la explicación de lo que ellos habían escuchado, pero que lo habían escuchado mal. Entonces, Él viene a dar el sentido, significado que Dios había dado en su palabra. Agregado está la expresión de Juan, capítulo 1, versículo 18. Podemos ir allá. Juan dice, 1.18 de Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está. ¿Y cómo así? Pues bueno, ahí la palabra conocer es explicar. Es decir, Jesús vino a explicarnos al Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre, y a explicarnos al Padre, tal cual como Él ya se había revelado en las Escrituras. Así que ahí está como profeta. Y incluso en las palabras del mismo Moisés, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, cuando él dice: Jehová os levantará otro profeta, o un profeta como yo. Un profeta como yo. Y ese versículo se explica en Hechos capítulo 3, versículo 22 hasta el 26. Que dice así: Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será derraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, aquí en este discurso Pedro comienza hablando acerca de lo que dijo Moisés, y además le dice que todos los profetas que ellos han leído, pues hablaban también de ese profeta que hablaba Moisés. Y termina el versículo 6 hablando de que Dios, habiendo levantado a su Hijo,
a ese profeta, el esperado profeta. Y finalmente, como sacerdote, el Señor Jesucristo intercede por nosotros cuando hizo ese sacrificio, pero no como los levitas, no como el sacerdocio de los levitas, que ellos tomaban un animal, cada año debían presentar ese sacrificio para el perdón de pecados, para la expiación. Es diferente, porque su sacerdocio es único, ya que no se ofrece una vez cada año, sino es una vez para siempre. Y ya no se ofrece el sacrificio de un animal, sino el sacrificio de sí mismo. Ahora es de una persona, ahora es él mismo. El sacerdote mismo se entrega en sacrificio por el perdón de pecados y de esa forma intercedió por nosotros en la cruz. Y al igual, que el pueblo de Israel con el becerro de oro pecaron contra Dios, necesitaban una expiación, al igual que durante toda la historia del pueblo de Israel ha pecado, ya necesitado una expiación, o un sacrificio por el cual ellos ya sean perdonados, pero así nosotros también. Y así se ha mostrado el Señor Jesucristo en su rol como sacerdote. En otras palabras, como somos sacerdotes. De hecho, al día de hoy Él continúa intercediendo por nosotros. Como dice la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que ya no necesitamos otro como Moisés, ya con el Señor Jesucristo basta. ¿Listo? Aún así, nosotros estamos involucrados en estos roles. Ya no como Moisés, o no en Moisés, sino en Jesucristo. Es decir, nosotros estamos involucrados. Y primeramente los pastores. O sea, es algo claro. Su rol como líderes: liderando la grey del Señor, apacentando la grey. Así como Moisés aprendió a apacentar las ovejas de su suegro y luego utilizar todo eso que aprendió con el pueblo de Israel, los pastores también. Liderar al pueblo que Dios se ha puesto a su cargo, pues sabiendo que es el pueblo de Dios y que su liderazgo debe ser de acuerdo a lo que manda la Escritura, de acuerdo al Evangelio. Y además los pastores como profetas, ya no profetas con nuevas revelaciones, no, recordemos el significado, no es nada del otro mundo, es el que habla de parte de, en este caso el apóstol Pablo dice que hablan de parte de Dios y delante de Dios. Y ahora como intercesores, ya no para salvación, pero sí como intercesores, como en varios versículos encontramos: obedezcan a sus pastores porque ellos ruegan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sí, ahí está el rol de ellos como intercesores. Así que pastores, ustedes cumplen ese rol por la gracia que el Señor Jesucristo les ha dado. Pero nosotros como iglesia, hay un versículo que como que recoge todos estos roles. Y es primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Recoge estos roles. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo así? Sí, pues en el rol del rey, nosotros somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. O sea, somos su pueblo y debemos comportarnos como tal. Como profeta o como profetas nosotros, no en el ámbito del otro mundo, del éxtasis, sino el término normal, que habla delante de Dios o de parte de Dios. Dice allí: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nuestro llamado,
nuestro rol, nuestro papel como parte del pueblo de Dios, como sus hijos, como sus redimidos, es eso, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto, Pedro lo dice aquí, porque en el capítulo 2 de Hechos, él ya les había dicho al pueblo de Israel, por lo menos. ¿Qué les dijo? Ustedes leanlo en sus casas, ahí en Hechos capítulo 2, hay derramamiento del Espíritu Santo, hay lenguas de diferentes lugares, lenguajes de diferentes lugares. Y lo que dice Pedro es que, bueno, no están borrachos estos hombres, sino que lo que ustedes ven ahí es lo dicho por el profeta Joel, lo cual dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar después de eso? Pues vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, lo vuelve a repetir. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense. Hay profecía, hay visiones, hay todo lo que pueda haber, pero enfocado en ¿qué? En invocar el nombre del Señor. Y eso es lo que hace Pedro aquí. Pedro es lleno del Espíritu Santo y habla este sermón y dice que se cumple esa profecía invocando el nombre del Señor. ¿Y cuál nombre? Versículo 22 de Hechos 2. A varones israelitas oí estas palabras: Jesús Nazareno, ese nombre. Así que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, pueblo adquirido, estamos capacitados para profetizar. Recuerden, no en el ámbito de otro mundo, no. Lo que significa la palabra, hablar delante de Dios, hablar de parte de Dios. ¿Pero sobre qué? Sobre el nombre. Sobre el nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice Pedro, Jesús Nazareno. Estamos capacitados, no porque nos instruimos y nos esforzamos por entender las Escrituras, no, sino porque Él ha derramado de su Espíritu en nosotros y ahora habita en nosotros y ha abierto nuestros ojos para entender la Escritura y proclamarla. Ese es nuestro rol como iglesia. Y el último, como intercesores los unos por los otros en cuanto a la oración. Y hay mucho más por decir. Debemos orar los unos por los otros como iglesia, como el apóstol Pablo oraba por todas las iglesias a las que él escribía, incluso por aquellos a quienes no lo conocían a él todavía o no habían tenido un encuentro personal. Debemos orar los unos por los otros también. El apóstol Juan envía que oremos los unos por los otros. A ver, déjenme ver en el versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si usted ve a su hermano cometer pecado, ore por él. Ore por él. Así que esto aprendemos de Moisés. Les invito a que lean a la ley de Dios, que lean Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí vamos a aprender, y que tengan siempre en mente que su rol apuntaba al Señor Jesucristo. Y ahora en Jesucristo tenemos responsabilidades, que por su gracia podemos hacerlas. Podemos hacerla. Es Él el que produce en nosotros ese querer y ese hacer, porque esa es su buena voluntad. Así que debemos ocuparnos de nuestra salvación con mucho temor y con mucho temblor. Oremos a Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes en cómo debemos vivir para tu gloria, cómo debemos vivir de una manera que te agrade a ti, cómo debemos comportarnos como iglesia, como pueblo tuyo, un pueblo adquirido, una nación santa. Cómo debemos comportarnos como real sacerdocio, intercediendo los unos por los otros. Cómo debemos comportarnos al proclamar todas las virtudes tuyas acerca del nombre de Jesús,
acerca de tu palabra, acerca del Evangelio. Gracias porque es una gran bendición, es un gran privilegio de que podamos compartir estas verdades que tú nos has mostrado en tu palabra y que has usado a otra persona la cual nos compartió. Ayúdanos a continuar ese llamado, a continuar con la expansión del reino, de tu reino aquí en la tierra, de tal forma que tú regreses. Tú regreses y seas adorado por todos. Que tu nombre sea sobre todo nombre. Que toda rodilla se doble delante de ti. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto te lo pedimos para tu gloria. Amén. Iglesia, el Señor nos guarde. Regreso a casa. Nos vemos el domingo, nuestro culto al Señor. El Señor los bendiga. Amén.